Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y disculpen no poder estar ahí presencialmente. Les voy a hablar de los hitos y futuros de la cirugía pediátrica. Y voy a comenzar con la cirugía neonatal. Lo que hemos hecho últimamente en forma importante es la incorporación de la cirugía mínimamente invasiva para diferentes patologías del neonato y lactantes. Este, por ejemplo, es un paciente con una atresia de vías biliares, en el cual estamos utilizando la cirugía mínimamente invasiva. ¿Y por qué la preferimos? Porque tiene un aumento importante y por lo tanto podemos ver en forma mejor las estructuras, disminuye el tiempo operatorio, disminuye las complicaciones postoperatorias y los pacientes vuelven a su normalidad en forma más rápida, que en el recién nacido, por supuesto, es importante. Luego de los lactantes pasamos a los recién nacidos. Hoy en día, pacientes con atresias esofágicas tan pequeños como este paciente, los estamos interviniendo por cirugía toracoscópica. Como ven ustedes, esta es la imagen que nosotros vemos a diferencia del tamaño real, que sería mucho más pequeño. Y entonces, como les contaba, disminuye las complicaciones intraoperatorias. Este es otro paciente, una atresia duodenal, también un paciente muy pequeñito, en el que estamos haciendo la misma cirugía que antes hacíamos por cirugía abierta, por vía laparoscópica, y mejora entonces la temperatura en el intraoperatorio y mejora la capacidad de ver los tejidos. Por lo tanto, creemos que este ha sido uno de los hitos más importantes con la incorporación de nuevos cirujanos al equipo y la formación de los becados y los staff más jóvenes en este tipo de cirugía. ¿Y qué hemos hecho de nuevo en trasplantes de órganos sólidos? Primero comenzar con la historia. El primer riñón en el Calvo Maquena fue más o menos en el año 80 y el primer hígado en 1996. Al principio comenzamos con ayuda de cirujanos de adultos, de cirujanos de Las Condes, pero hoy en día somos todos cirujanos del Hospital Luis Calvo Maquena quienes hacemos los dos trasplantes. En trasplante renal somos uno de los dos equipos que hace trasplante renal pediátrico en Chile en el sistema público y somos el único que hace donantes fallecidos y donantes vivos. En trasplante hepático somos uno de los 3 centros que hace trasplante hepático pediátrico en Chile, pero el único del sistema público y por lo tanto somos el más relevante en cuanto a número, llegando a ser el trasplante de más o menos un 60% de la totalidad de los pacientes en el 2016 y que probablemente hoy en día estemos cercanos al 80% de la totalidad de los pacientes pediátricos. El donante vivo se incorporó para trasplante renal en el año 1989 y ha estado hasta hoy en día. Y el trasplante hepático pediátrico, el donante vivo se incorporó en el año 1997, por supuesto también hasta hoy en día. Hay un gran equipo de personas que trabajamos para hacer los trasplantes de diferentes órganos sólidos. Todo el equipo de pabellón nos ayuda, ¿no es cierto?, para poder realizarlos, además de los cirujanos, anercenaleras, anestesistas, pabelloneros, técnicos de anestesia. Sin embargo, hay un apoyo de todo el hospital para que los trasplantes se realicen. ¿Y qué es lo que hemos logrado hacer con todo el equipo? Es donantes fallecidos con más de una arteria, 2, 3, 4, podemos hacer cualquier tipo de trasplante, o donantes fallecidos en bloque, donde trasplantamos 2 riñones muy pequeñitos en un paciente, y trasplantes de donante vivo en niños tan pequeños como este, sobrellevando las dificultades técnicas y teniendo una muy buena sobrevida de injerto. ¿Y cuáles son los hitos en trasplante hepático? El cambio de la cirugía del donante vivo por vía abierta, que hoy en día realizamos por vía laparoscópica, y esto hace pocos años lo incorporamos, pero ha llegado para quedarse. Y entonces hoy en día hay un más o menos 10% de los pacientes que se han realizado por vía laparoscópica ya. Y entonces mantenemos un 40% más o menos de donantes vivos para trasplante hepático en nuestro hospital.
Luego una noticia que nos llenó de orgullo hace ya unos 2 años, porque empezamos a ofrecer el hígado derecho de los hígados provenientes de donantes fallecidos para pacientes pediátricos muy pequeños, en donde solamente utilizamos el lóbulo izquierdo o el segmento lateral izquierdo, porque son niños pequeñitos, y entonces el hígado derecho antes lo descartábamos, hoy en día lo ofrecemos a equipos de adultos para que ellos trasplanten este pedacito de hígado también en receptores adultos. Hoy en día entonces está siendo la norma y equipos de adultos vienen a hacer con nosotros la reducción hepática, en conjunto la hacemos para que ellos entonces se lleven el hígado derecho para un paciente adulto y nosotros para el pediátrico. Y es así como hemos doblado la capacidad de trasplantar a pacientes en el último tiempo. La incorporación de la microcirugía también es un hito importante en nuestro equipo, porque ha permitido que disminuyamos las trombosis arteriales en los pacientes pediátricos, específicamente los donantes vivos, donde las arterias hepáticas son muy pequeñas, pueden ser cercanas al 2 milímetros, 3 milímetros, y entonces hoy en día incorporamos a cirujanos microquirúrgicos en nuestros trasplantes. Primero eran cirujanos de adulto que venían a ayudarnos y hoy en día hay cirujanos pediátricos que están formados en microcirugía y son parte de nuestro equipo cuando los necesitamos. Como les contaba, este es un equipo multidisciplinario. En trasplante renal y hepático nos juntamos semanalmente a discutir todos los casos de pretrasplante, los trasplantados precoces y los trasplantados hace mucho tiempo, discutiendo cuáles son las indicaciones, complicaciones y todo lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. ¿Quiénes están en este equipo multidisciplinario? Los cirujanos, por supuesto, hepatólogos en trasplante hepático, nefrólogos en renal, enfermeras de trasplante, enfermeros de nefro, y además, por supuesto, el equipo de psicosocial, psicólogos, asistentes sociales, y también están nuestros radiólogos intervencionistas y anestesistas siempre acompañándonos en estas reuniones para llevar a cabo todos los pacientes que acabo de contarles, con cada vez mayor dificultad, pero teniendo mucha mejor sobrevida de la que teníamos previamente. Este es un trabajo de todo el hospital nos apoya para que estos trasplantes funcionen, así que hoy nuevamente les doy las gracias públicamente por eso. No somos solo los cirujanos de trasplante los que hacemos esto posible, son los intensivistas, hepatólogos, los pediatras intrahospitalarios de segunda infancia, de lactantes, las enfermeras no solo de trasplante, sino también las de segunda infancia, del policlínico, de nefro, es mucha gente que trabaja para esto. Los radiólogos y principalmente los radiólogos intervencionistas que nos ayudan a que las complicaciones hoy en día las hagamos por vía mínimamente invasiva. Y también, por supuesto, el apoyo de nuestra dirección y subdirección, que siempre han estado atentos a que la infraestructura hospitalaria sea la adecuada para llevar esto a cabo. Y todos los servicios de apoyo que siempre están presentes para que nosotros podamos hacer estos trasplantes con una súper buenos resultados. Y es así como hemos logrado hacer trasplantes cada vez más complejos. Este es un paciente con un reemplazo de cava completo, esto gracias al equipo de cardiocirugía que nos acompaña también en cirugías complejas, no solo de trasplantes, sino que también oncológicas cuando los requerimos o neonatales, siempre están presentes con nosotros para hacer cirugías, como les contaba, cada vez más difíciles y poder sacar adelante a pacientes mucho más complejos. Y es así como en trasplante hepático la sobrevida hoy en día a 1 año es de un 93% y a 5 años de 86% comparable con equipos internacionales, y de sobrevida de injerto a 1 año de 86% y a 5 años de 78%. La sobrevida de los pacientes de trasplante renal son cercanas al 98% a 1 y 5 años, y de los injertos es más o menos similar a lo que pasa con trasplante hepático. ¿Y cuáles son los hitos en cirugía oncológica que quiero compartir con ustedes para que sepan lo que hacemos?
saber que el Calvo-Maquena es uno de los centros PINDA y que tiene resolución absoluta, y es el único centro PINDA resolutivo en tumores óseos, y ha sido pionero hace mucho tiempo en la cirugía conservadora de extremidades, donde se le da la posibilidad a los niños de mantener entonces la extremidad comprometida, haciendo cirugías complejas con injertos a los injertos de diferentes tipos, para poder hacer las cirugías con resecciones adecuadas, pero con un buen resultado cosmético y funcional. En tumores de cabeza y cuello, cada vez ganamos más experiencia en microcirugía, planificación 3D y modelos 3D para darle las mejores posibilidades a los pacientes con tumores de cabeza y cuello. Nuestro equipo de maxilofacial, junto a cirujanos de adulto de cabeza y cuello que están con nosotros trabajando hace algún tiempo, y llevan a cabo entonces este tipo de planificaciones. Este paciente que tiene un tumor, ¿no es cierto?, en la mandíbula, se planifica todo esto en forma computacional y se sabe exactamente qué es lo que necesitamos, qué trozo de peroné, por ejemplo, vamos a utilizar específicamente en este paciente, y se hacen modelos que luego se llevan a maquetas que se usan en el intrahospitalario, en el intraoperatorio, para poder hacer cirugías tan importantes y llevar a cabo esto entonces con un resultado estético mucho mejor. Y en tumores de órganos sólidos tenemos un comité multidisciplinario ya hace mucho tiempo también. Una vez a la semana nos juntamos a discutir todos los casos. Y estamos hablando de oncólogos, clínicos intrahospitalarios, del policlínico, también paliativo, endocrino, cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos. Todos ellos están presentes en estas reuniones semanales donde discutimos todos estos pacientes. Y tenemos, les cuento, la mayor experiencia en el país en la resección de tumores hepáticos, de tumores tiroideos, tumores de parrilla costal, la resolución por vía mínimamente invasiva de la mayoría de los pacientes que, por supuesto, seamos capaces de realizar, y la utilización de tecnología de punta para diferentes tumores que les voy a ir contando, y nuevamente el apoyo de nuestros radiólogos intervencionistas que nos apoyan entonces también para la resolución de tumores de órganos sólidos. Y entonces hace mucho tiempo realizamos cirugía mínimamente invasiva, por ejemplo, de tumores de mediastino posterior. Ahí este es un neuroblastoma de mediastino que estamos resecando, pero también hacemos adrenales hace mucho, mucho tiempo, pero cada vez vamos ganando más experiencia, y entonces hoy en día hacemos tumores hepáticos, hepatectomías por vía laparoscópica también, porque hemos ganado experiencia haciendo trasplantes hepáticos, haciendo cirugías complejas, hepáticas abiertas. Podemos llegar a la utilización de cirugía mínimamente invasiva para casos mucho más complejos, y les cuento que somos uno de los pocos grupos que puede hacer esto incluso en Latinoamérica. Así que es una innovación importante de todo lo que vamos haciendo e innovando en nuestro hospital para darle la mejor posibilidad a nuestros pacientes con resultados de sobrevida a largo plazo, también, por supuesto, adecuados, que es lo más importante. La utilización de tecnología de modelos 3D también la utilizamos para tumores de órganos sólidos, y acá es un tumor hepático que es un PRITEX 3, que es un paciente bastante complejo, y nos ayudamos entonces con modelos basados en los escáneres o resonancias de los pacientes, que luego también llevamos a maquetas, igual que en lo que les mostré en maxilofacial, maquetas que podemos utilizar en pabellón, y entonces hacer la cirugía planificada previamente en el computador en el paciente. Y es así como podemos darle las posibilidades de resecciones antes que trasplante hepático en pacientes que hoy en día hacemos cirugías mucho más complejas que antes. La utilización de otras cosas que van saliendo, o sea, del año pasado se presentó la utilización de verde de indocianina en un congreso internacional, y lo trajimos acá al Hospital Luis Calvo-Maquena para solución de tumores hepáticos. Este es un fármaco que se
Se da endovenoso 48 horas o 72 horas antes de la cirugía hepática, y este marcador se une a las células tumorales por mucho más tiempo. También se utiliza para diferentes otras cirugías, como cirugía de la vía biliar, cirugía de páncreas, pero esto lo utilizamos específicamente para tumores, en donde el tumor se pinta con un verde que logramos ver a través de una cámara especial en una televisión. Y además les muestro esto, que es un insumo, un instrumento específico que nos sirve para cirugía tumoral, que es un ultrasonido, que lo que hace es destruir el tejido hepático dejando los vasos sanguíneos indemnes, y por lo tanto nos hace o nos permite hacer una cirugía mucho más exangüe, con disminución de la utilización de transfusión, así que por supuesto es una cirugía mucho mejor. Y en este caso estamos haciendo un recién nacido de 1 mes de vida con un hepatoblastoma del segmento 1, del segmento caudado, que es una cirugía muy difícil, pero que logramos hacer con márgenes negativos gracias a la utilización de estas dos tecnologías en conjunto. Y es así como vemos en vivo el tumor hepático tratado con quimioterapia, con el verde indocianina, utilizando las diferentes formas de poder verlo, para poder hacer una cirugía compleja, con márgenes negativos asegurados durante la cirugía, y por lo tanto mejor sobrevida a largo plazo. Les he contado y repetido que el apoyo de radiología intervencionista es muy importante para nosotros, tanto en cirugía oncológica y también lo que les conté antes de trasplante. ¿Por qué? Porque nos ha permitido ampliar nuestras biopsias percutáneas guiadas por imágenes. Antes nosotros podíamos acceder por ellas por vía ecográfica, que es lo que hacíamos los cirujanos previamente, pero hoy en día puede ser por escáner, ecografías mucho más complejas que antes, y que hoy en día hacen nuestros radiólogos intervencionistas. Además de marcación, por ejemplo, de nódulos pulmonares, que nosotros deberíamos haber hecho una cirugía abierta para poder palpar este nodulito, hoy en día le pedimos a nuestros radiólogos que la marquen con un elemento especial que nosotros después vemos simplemente por radioscopía, y así podemos hacer esa misma cirugía por vía mínimamente invasiva, con todo lo adecuado que es para el paciente la cirugía mínimamente invasiva. Y además, por supuesto, la utilización de quimioembolizaciones arteriales o portales en tumores hepáticos tan grandes como este, que después permite que podamos resecarlos con una mejor posibilidad de sobrevida para nuestros pacientes. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que no estamos haciendo o a lo que queremos llegar y ya estamos trabajando en algunas cosas? Por ejemplo, la cirugía con magnetos para atresias esofágicas long gap, y acá, por ejemplo, acá está poniéndose un imán en el esófago proximal y otro segundo imán en el esófago distal, y si ustedes ven, el gap esofágico al principio es muy grande, 4 cuerpos vertebrales, que luego estos magnetos se juntan simplemente por la atracción que ocurre en ellos en el tiempo, permitiendo entonces que el paciente luego no necesite hacerse una anastomosis esofágica, sino que se realiza a través de los magnetos. Acá también otro ejemplo, podríamos hacer diferentes anastomosis intestinales simplemente con este tipo de instrumento. ¿Y cuál es el futuro al cual queremos llegar prontamente? Es la cirugía robótica para nuestros pacientes, porque permite cirugías mucho más complejas que las que hacemos por vía mínimamente invasiva, pero también permite hacer cirugía abierta con mucha más precisión, porque disminuimos en forma importante, por ejemplo, el temblor en suturas vasculares muy finas, como las que hoy en día estamos haciendo por microcirugía, o cirugías de otorrino y cabeza y cuello, en las cuales la utilización del robot tiene una función fundamental hoy en adultos, y queremos traerlo a pediatría prontamente. Queremos soñar. También, obviamente, está toda la terapia específica contra los tumores, terapia génica, y ¿por qué no soñar con los nanobots en algún futuro? Eso no nos para. Queremos soñar en diferentes cosas y, por supuesto, esperamos que siempre nos acompañen en este sueño.
¿Cuál es el futuro en el trasplante de órganos sólidos? Queremos hacer trasplante pulmonar prontamente en el Calvo Maquena. Para eso estamos empezando a formar a un cirujano que nos vaya a apoyar en el futuro con trasplante pulmonar. Sin embargo, todo esto es un gran trabajo y necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes para poder llevar todos estos sueños adelante. Bueno, con esto me despido y muchas gracias por su atención.